Vamos a ir arrancando. Bueno, este es el primer webinar de una serie de eventos virtuales que queremos impulsar desde AMI, que tendrán carácter mensual, carácter periódico, pero se repetirán el último jueves de cada mes sobre esta hora y os iremos dando novedades de la agenda. Básicamente queremos profundizar en las áreas de negocio y editorial, de los medios, en las novedades y soluciones, las soluciones novedosas y más competitivas de proveedores tecnológicos y en el caso como el que hoy nos ocupa, poder contactar con profesionales de referencia del mundo de la comunicación que profundicen en las principales tendencias en la industria de los medios. Nos acompaña hoy el director general de AMI, Ramón Alonso. Creo que está por aquí, Ramón. Sí, aquí estoy. Muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, yo simplemente quería, bueno, por un lado, por supuesto, darle las gracias a Álvaro por poder contar con su presencia hoy. Es un tema que está muy vigente y que muchos medios de comunicación ven como una oportunidad, el tema del desarrollo de podcast, y también genera una serie de incertidumbres y también de esperanzas en el apartado comercial. Entonces es un tema que está muy en boga en todas las redacciones. Te quiero dar las gracias también a todos los asistentes a este webinar porque bueno, pues porque han demostrado que bastante entusiasmo a la hora de apuntarse y José, por supuesto, gracias por la coordinación de todos los webinars que, como nos contarás, van a prolongarse durante el próximo año. El objetivo de los webinars de AMI, que van a ser unos webinars abiertos, es un poco también uno de los objetivos que AMI viene persiguiendo desde hace un tiempo, que es el dar también herramientas a los profesionales de los medios en todos los ámbitos para que puedan encontrar oportunidades y nuevas formas de construir relatos y nuevas formas de desarrollar el periodismo de calidad que es por el que todos trabajamos y bueno, pues me parece que nosotros con este tipo de encuentros también estamos poniendo nuestro granito de arena para intentar ayudar a que ese periodismo de calidad se desarrolle. No voy a extenderme mucho más, simplemente volver a daros las gracias y desear que durante los próximos 12 webinars que hemos programado podamos contar muchas veces con todos vosotros. Así que te cedo la palabra otra vez, José, para que puedas presentar un poco a Álvaro y la programación que tenemos prevista para los próximos meses. Muy bien. Gracias, Ramón. Bueno, yo quería hacer una pequeña introducción de contexto antes de dar paso a Álvaro de Cózar. Álvaro es probablemente conocido por todos vosotros gracias a su papel en podcast como V, las cloacas del Estado, de Podium Podcast o la más reciente X-Ray, ¿no? Una producción de Storylab para Spotify. Pero antes de esto ya fue galardonado con el Ortega y Gasset de Periodismo Digital. Álvaro es un periodista de raza, muy vinculado a los nuevos formatos, a los que ha sido capaz de trasladar la fuerza del periodismo de calidad y con un timing prodigioso en ambos casos, por cierto. En el caso de los podcasts, en España, este año, en el primer semestre, han crecido un 25%. Y diversos estudios confirman que 1 de cada 4 españoles los consume. La creación de podcast en castellano ha crecido un 94% en este 2020. Según el Reuters Institute, España es el país europeo con mayor porcentaje de consumidores de podcast y es el segundo del mundo, por detrás de Corea del Sur. El año pasado, Spotify arrancó con las grandes operaciones del sector, con la compra de Gimlet por unos 250 millones de dólares. Y según Spotify, el consumo de sus podcasts crece a un ritmo del 200% año tras año. En julio de este año, Omnicom cerró un acuerdo con Spotify para invertir 20 millones de dólares en esta plataforma por lo que restaba de año, unos 5 meses, y con vocación de continuidad. Por lo que se ve que la inversión publicitaria en este formato es cada vez más importante. Amazon ya está produciendo podcast en España, al igual que Spotify, y prevé el lanzamiento
yo creo que en este trimestre lanzará su plataforma de audio Audible, que aunque está muy centrada en audiolibros, tiene toda la intención de incorporar podcast informativos. Y en el caso de los medios, en julio el New York Times compró Serial Productions, que como todos sabéis es la productora de Serial, el famoso podcast que probablemente inició toda esta locura, ¿no?, de los contenidos informativos en audio, en este formato, y que logró hasta 20 millones de descargas por episodio. Grupos de comunicación como Schibsted ya han anunciado el lanzamiento de su propia plataforma de podcast para tratar de desintermediar a las grandes compañías como Spotify o Apple. Y la inversión, como os decía, es cada vez más importante. eMarketer prevé que para el próximo año se alcance la cifra en Estados Unidos de los 1.000 millones de dólares y Deloitte pronostica que para 2025 la inversión en el mercado norteamericano rondará los 3.500 millones. Y bueno, de podcast, como la herramienta perfecta para el periodismo de investigación, nos va a hablar hoy Álvaro de Cózar. Al término, como os decía, o durante la intervención de Álvaro, podéis ir planteando vuestras preguntas. Tenéis un icono abajo en la pantalla donde podéis ir escribiendo vuestras cuestiones. Nada, Álvaro, estamos todos muy atentos. Muy bien. Bueno, pues saludos a todos. Muchas gracias, José. Gracias a Ramón y a la asociación por invitarme. Estoy aquí, en fin, voy a contaros un poco, porque creo que debo decirlo. Yo vivo en Barcelona normalmente. Me veis ahora mismo en una habitación de un hotel en Madrid, porque he venido aquí a trabajar estos días. Estoy en una habitación de hotel. Vamos, básicamente lo que quiero es justificar que ese cuadro que está ahí no es mío. No tengo pinturas así en mi casa. En fin, podía haber puesto una cosa así como más de esto que se hace ahora de poner libros y tal ahí detrás para parecer que uno sabe mucho, pero lo que tengo es la habitación del hotel. Me resulta muy raro hablaros sin veros las caras, porque uno busca siempre, digamos, esa cara amiga en el público que vaya sintiendo o que vaya confirmando un poco las cosas que uno dice o que vean atención. Así que como no os tengo, pues voy a mirar a Josele, que es el único que me aparece ahí y al que conozco desde hace muchos años, y veré en su cara en fin, la sintonía con lo que digo o el reproche. Así que nada. Bueno, esta charla se llama Presente y futuro de los podcasts, un formato en expansión. Creo que ese es el título, ¿no?, que quedó finalmente. Bueno, y cuando me ponía a repasar un poco el título, me ha surgido la duda. Y luego la verdad es que he acabado confirmando, primero, que sé muy poco del presente de los podcasts, que no tengo mucha idea de hacia dónde va esto y que tengo varios problemas para definir bien lo que es un podcast. O sea que no empezamos bien. Sobre todo, además, esto últimamente, que tú eres un podcaster. Claro, podcaster es una palabra que no se me había ocurrido nunca en la vida que se me iba a asignar, porque soy un periodista, como todo el mundo, pero como todos los compañeros, quiero decir, pero esto de podcaster engloba tantas cosas tan distintas, podcast engloba a tantas cosas tan distintas, que la verdad es que es muy difícil ver de qué estamos hablando, ¿no? Y sobre todo qué utilidad tiene esto para el periodismo, ¿no? Las cifras ya ha comentado José algunas, no voy a incidir en eso. Solo repaso un poco, cuando nosotros hicimos las cloacas del Estado, esto creo que era el año 2016, es decir, hace 4 años, 2015-2016. Y yo creo que nos pasó un poco que llegamos demasiado pronto, ¿no? A veces en una industria, ¿no?, incipiente, si llegas antes de tiempo, bueno, pues puedes tener palmadas en la espalda y reconocimientos, que oye, están muy bien, pero digamos, aquello se quedó ahí, ¿no? Hicimos las cloacas del Estado, hicimos un podcast, fue no el primero, pero fue de los primeros
podcast, tuvo mucho impacto, lo escuchó muchísima gente. Creo recordar que las cifras últimas que me dieron hace un año, una cosa así, era como que había llegado al 1,5 millones de personas, o no sé, 1.200.000, 1.500.000, no sé. De escuchas, perdón, ¿no? De escuchas, que ya sabéis que en esto de los podcasts es muy difícil medir exactamente cuál es la audiencia, ¿no? Hay varios tipos de mediciones, pero bueno, esta es la que se suele utilizar, ¿no? Escuchas, 1 millón de escuchas. Entonces, yo creo que llegamos demasiado pronto al podcast, pero hicimos algo interesante y que, sobre todo, que gustó y llamó la atención. Y luego, pues la vida nos llevó a cada uno cuando hablo de nosotros, hablo de Toni Garrido, periodista que conocéis mucho, porque lo último que hizo fue presentar el Hoy por Hoy, pero tiene una larguísima trayectoria en los medios de comunicación y ahora es el director de lo que era Animal Maker, que ahora es de Storylab, que es la productora que ha hecho X-Ray, ¿no? Bueno, pues cuando llegamos nosotros a esto, se juntaron un poco el hambre y las ganas de comer, ¿no? Fue justo el momento en el que yo quería abordar una historia en formato largo, el podcast estaba llegando, ¿no? a España, sobre todo la SER iba a presentar Podium Podcast y, y, y yo creo que esa conjunción de astros hizo que todos decidiéramos, oye, ¿por qué no hacemos esto en lugar de en un libro, en otro formato? ¿Por qué no lo hacemos en un formato de audio, ¿no? O sea, yo creo que en ese tiempo ha sido una cosa marginal, algo prometedor, pero que no terminaba de cuajar de una manera industrial. Y parece que estamos en otro momento, ¿no? Se habla mucho del podcast y parece que sí, ahora sí, parece que puede empezar a surgir una industria, ¿no? Que yo creo que tiene dos funciones, o que digamos, lo bueno que traería esa industria, las dos consecuencias positivas, una, que diera de comer a mucha gente, digamos que nos fuera a todos muy bien, que todos podamos ganar mucho dinero para invertir en buenas historias, para hacerlas cada vez mejor y para dar de comer a mucha gente, porque no solamente son periodistas, es una industria que promete, de la que pueden vivir muchas personas, ¿no? Productores, diseñadores de sonido, diseñadores de carátulas, ¿no? Diseñadores al uso. Bueno, en fin, muchos periodistas podrían vivir de eso también. Pero esa es una de las consecuencias. La otra para mí es fijar las historias, fijar la memoria de este país. Y luego volveré sobre eso, ¿no? Luego incidiré un poco en esa idea. Pero básicamente, bueno, adelanto que básicamente es contar esas historias y poner orden, ¿no? Poner orden y dar el dibujo completo de historias que muchas veces parece que los periodistas tenemos la sensación de que las estamos contando, y es así, las estamos contando, pero a lo mejor no le estamos dando la narración necesaria para que esas historias acaben fijándose en la memoria colectiva, ¿no? Y acaben significando algo más allá que un artículo en un periódico o una serie de artículos en los periódicos, ¿no? Vuelvo sobre el término este de podcast. Antes decía, bueno, o sea, que no sabía muy bien esto de qué es un podcast. A ver, lo digo sinceramente porque creo que que hay demasiada confusión con el término, ¿no? Y eso no me parece un problema porque es que no ayuda a la hora de producirlos. Técnicamente, un podcast es cualquier contenido en audio a demanda, ¿no? Es decir, que puedo escucharlo cuando yo quiera en Internet o en cualquier plataforma, ¿no? Pero esto no sirve de mucho, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es un programa de la cadena SER o de Onda Cero que se emite en la radio y que luego se sirve en podcast, en la aplicación de la cadena. Esto es algo que le pasa a un bloguero que ya no escribe blogs, que ahora lo que hace es que pone su micrófono en la habitación de su casa y todos los días graba
una historia o algo de lo que quiere hablar. Eso es un podcast también. Y puede estar hablando de la colección de cromos que tiene, ¿no? Hay un nicho, hay alguien que está interesado en eso, bueno, pues este bloguero, esta persona lo hace, ¿no? Y eso solo requiere un micrófono. Puede incluso no tener ni siquiera un guión. Puede estar hablando por las mañanas y tener una audiencia, ¿no? Un podcast es las recetas que da un cocinero, un podcast es un programa de entrevistas que no se emite en la radio, que se hace solamente para subirlo a Spotify, ¿no? También es una serie de ficción, que no tiene nada que ver con el periodismo, ¿no? Una serie de ficción en podcast, El Gran Apagón, Guerra 3, bueno, no sé, ya hay muchas, ¿no? Las historias que hace Negra y Criminal a veces, ¿no? Que a veces hace historias de ficción o ficción algunas cosas. O puede ser también una producción, ya sea de ficción o de realidad, en la que hay banda sonora, sonidos recreados, derechos de autor, investigación, guión, actores que interpretan a lo mejor la voz de un personaje histórico, narraciones grabadas en un estudio, eso es un alquiler para grabarlo con el mejor sonido posible. Todo esto es un podcast. Entonces, y voy a una cosa muy práctica, es decir, si yo voy a no sé, el proxy, el ejemplo, ¿cuál sería? Si yo voy a una editorial y les digo, y voy allí y les digo, yo quiero escribir un libro, o voy a escribir un libro. Bueno, pues si estoy allí en la editorial, obviamente es que vas a escribir un libro, pero digamos ya hay claves, ¿no? El señor de la editorial, primero que me dice, bueno, ¿qué género de esto de qué va? ¿No? ¿Es una novela? ¿Es un ensayo? Ya, sobre todo esto ya hay una cultura, hay una manera de hablar, hay unos códigos que ya no necesitamos estar explicando continuamente. Pero como esto está, no digo recién llegado, pero en fin, sí, está aterrizando todavía en España, está aterrizando todavía en la industria, todavía son pocas las plataformas o digamos, los actores son siempre los mismos, ¿no? Uno tiene que explicar demasiadas cosas, ¿no? Y claro, yo lo que voy a decir es, a mí esto me va a costar hacerlo, pues a lo mejor 100.000 euros, ¿no? Porque esto es un año de trabajo, un periodista, 2 periodistas, un diseñador de sonido, derechos de autor, como digo, el alquiler, o sea, es decir, esto es una producción que no va a ser una producción de televisión, que estamos hablando normalmente de a veces cifras de 1 millón, ¿no? Esto por quedarme corto, vamos, pero no estamos hablando de esas cifras, pero sí estamos hablando de trabajos muy largos, en que se prolongan en el tiempo y que requieren de todo el esfuerzo de periodistas buscando un testimonio, una historia, intentando contrastar, ¿no? No estoy diciendo que esto sea una cosa superior a la otra, lo único que digo es que no están muy claros los géneros todavía, ¿no? Las clasificaciones, estas cosas que hacemos, que es dividirlo todo en cajas y entendernos, ¿no? Y entendernos rápidamente, ¿no? Si yo le cuento ahora a una productora lo que quiero hacer, le voy a tener que explicar que no, que esto es un trabajo, porque yo puedo hacer una historia sobre el rey mañana en podcast. No. Por ejemplo, una historia en la que yo diga mi opinión o una historia en la que cojo 4 cosas y las junto y, bueno, hago un comentario. Todos los días así hago varios comentarios. ¿Eso es un podcast? Pues es un podcast. Pero eso no es lo que queremos hacer, ¿no? O no es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? En este caso digo, Tony Garrido y yo. Entonces, requiere, digamos, todavía la cultura no está hecha como para que todo esto sea entendible por todos. Insisto en que yo creo que ya hay productoras, hay plataformas que esto ya obviamente lo entienden, pero cuando vas a nuevos participantes, a gente que quiero hacer un podcast, no está claro cuando se meten ahí qué es lo que pueden llegar a tener, ¿no? O creen que vale mucho menos dinero hacer un podcast. Y esto es importante porque al final lo que estamos hablando es de
de generar una industria. De todas las clasificaciones que se dan ahora, que está surgiendo también, esto también es otra industria paralela, que es la industria sobre el podcast. Porque esto obviamente da podcast sobre podcast, en fin, todos entramos en el metapodcast o lo que queráis, pero hay libros, hay muchos libros ya que hablan sobre toda esta industria que se está generando. Hay un tipo que se llama Eric Nussum, que es uno de los creadores más exitosos, un divulgador del podcast, y este establecía, lo dijo hace poco en el País, y era una clasificación que a mí me gustaba o que me interesaba bastante por lo sencilla, ¿no? Según él, los podcasts se pueden dividir en gente hablando, gente contando historias. Y es tan sencilla que me gusta. Gente hablando, gente contando historias. Por los ejemplos que he dado antes, bueno, podríamos colocar un poco eso, ¿no? Pues el bloguero estaría en gente hablando, las entrevistas estarían probablemente en gente hablando, y lo que hacemos nosotros o las ficciones estarían en esa otra parte de las narraciones, ¿no? Dentro de esas narraciones tendríamos lo que él llamaba una narrativa estacional, es decir, que tendrías que escucharte los 10 capítulos de X-Ray para entender toda la historia, ¿no? Te puedes escuchar uno o dos si quieres, pero digamos, toda la historia, los 10 capítulos tratan de que tienen un arco narrativo que empieza en el capítulo 1 y termina en el capítulo 10. Una narrativa episódica que te cuenta una historia en cada episodio. Son autoconclusivos, ¿no? De alguna forma. Y narraciones múltiples, decía él, que es, bueno, pues dentro de un episodio te pueden contar varias historias, ¿no? Es un espacio que se dedica a contarte varias historias. Bueno, la otra cosa que decía Nussum, y a mí me parece que esto es muy interesante y que genera un cierto debate en el periodismo, me parece que es un debate interesante. Y luego volveré también sobre él. Pero bueno, lo suelto aquí. Él decía que para que un podcast tenga éxito, independientemente de la narrativa que se use o dónde lo coloquemos en esta clasificación, lo que hay que hacer es aprender a crear con empatía. Es decir, aprender a pensar en la creación de la misma manera que un oyente usa esa creación, ¿vale? Y esa palabra, empatía, que está muy gastada, es una palabra que usamos últimamente mucho para casi todo, pero yo creo que tiene sentido usarla y encajarla bien aquí, ¿no? Yo creo que es muy importante la creación de este tipo de historias. Pero bueno, ahora volveré sobre eso también y voy recogiendo algunas cosas que voy diciendo. Sobre el presente del podcast, bueno, ¿cuál es el presente del podcast? Pues lo que parece entonces es que ahora mismo nos movemos en un caos, que es prometedor, pero hay un cierto caos, ¿no? Lo principal es que hay plataformas, todas quieren podcast, todas quieren hacer cosas muy buenas, y eso ya es el inicio de algo, ¿no? Pero los modelos son muy distintos. Spotify, por ejemplo, con el que hemos trabajado, Spotify tiene el mismo modelo que usa para la música. Es decir, tú subes tu podcast a Spotify y ganas, creo que es, ahora no me hagáis caso, pero creo que es 0,003 céntimos por escucha. Con lo cual, te tienen que escuchar prácticamente, tu audiencia tiene que ser planetaria para que puedas usar este dinero para financiar otro podcast de las mismas características, ¿no? O sea, ahí no está, en el modelo de Spotify no está, desde luego, la generación de esa industria que le interese al periodismo. Para ellos es una industria, o sea, para ellos está muy bien, pero digamos, la del periodismo no va a funcionar solo con eso, ¿no? Porque no va a ser rentable, básicamente. El acuerdo al que nosotros llegamos con Spotify es otro, ellos, como habéis visto, lo que sí han gastado mucho es en la publicidad de nuestro podcast. Esto yo es algo que creo, no sé si alguien me corrige con esto, pero yo no había visto nunca un cartel encallado de un podcast. X-Ray ha sido
ha sido, yo creo, la primera vez en la que vemos anuncios en las marquesinas. No sé si los habéis visto, pero ahí estaba el diseñador, el diseño que hizo un diseñador de la carátula de X-Ray, estaba en las marquesinas de los autobuses y en la pantalla de Callao, ¿no? Eso es donde invertía Spotify, eso es donde Spotify puso el dinero, ¿no? Y eso obviamente habrá atraído mucha audiencia que yo no soy capaz de medir, es decir, no sé qué es lo que trajo eso, o si los oyentes vinieron por el interés que ya tenía la historia, si los oyentes vinieron por el timing que se dio, porque X-Ray ha tenido dos vidas, ¿no? Una cuando salimos, a medida que se publicaban los capítulos, y luego otro empujón a raíz de la salida del rey, de la huida, lo que se quiera llamar, bueno, en fin, de esos días en los que desapareció, ¿no? Básicamente. Amazon sí que paga por el podcast, y está buscando historias, bueno, sabes que está buscando historias para el lanzamiento de Audible, que creo que es en breve, ¿no? Y nosotros ya tenemos alguna que saldrá en breve con ellos, y ya trabajamos en otras cosas que, bueno, esperemos que les interesen y demás, y siga bien. Podimo también paga a los autores, pero bueno, ese modelo todavía yo no he trabajado con Podimo, pero bueno, es una parte de lo que Podimo acaba de llegar, ¿no? Y tenemos que ver hacia dónde evoluciona eso, ¿no? Pero parece que los autores van a cobrar algo, ¿no? Pero ese ecosistema, si lo vemos salvo lo de Amazon, es un ecosistema más parecido a YouTube, ¿no? Es decir, bueno, pues al final es gente que sube vídeos, bueno, pues gente que sube podcasts. Y eso de subir las historias de uno, bueno, pues buscando que tengan una audiencia masiva, para que entonces a Spotify a lo mejor sí que le interese retener esa audiencia, ¿no? No es exactamente ese caso, pero de donde sirve, que es Joe Rogan, ¿no? Joe Rogan, Spotify ha pagado a este señor por tener la exclusiva sobre sus podcasts, ¿no? Y los ha colgado todos en la plataforma, y no solamente los ha colgado, sino que además pone los vídeos. O sea que estamos ya hablando de otra cosa, ¿no? Por eso digo que podcast, ¿eso es un podcast? Pues que es un podcast como lo que estaba antes en YouTube. Es un vídeo, es decir, es contenido, son nuevas historias y plataformas, que yo creo que es de lo que estamos hablando, ¿no? De plataformas. Bueno, con una industria en la que se invierte mucho en producción, esperando recuperarlo, esto es lo que hacen todos, ¿no? Intentando recuperar eso para tener la máxima audiencia posible y la máxima rentabilidad posible, ¿no? Ese es un poco donde está la cosa ahora, pero es un modelo que yo creo que se está todavía definiendo. Y ahora mismo tenemos estas plataformas, con lo cual no hay nada nuevo. ¿Pero es una oportunidad para los medios de comunicación? Esta es mi pregunta y no sé resolverla. Está ahí, pero la verdad es que tampoco percibo, y esto es no sé, es una percepción mía, pero digamos que no. Seguramente se está hablando en muchos despachos sobre hacer mucho esto, pero no veo los resultados, digamos, evidentes, ¿no? No me están cayendo, digamos, los podcasts de los medios a mi no sé, a mi mail no me van llegando, soy suscriptor de algunos medios, no me va llegando de esta. O sea, que yo creo que están todavía empezando. Hemos hecho nosotros, bueno, no lo he hecho en este caso con Tony Garrido, pero hemos hecho hace poco, pues yo he colaborado en el guión de un podcast sobre Bankia, sobre la historia de Bankia, para El País, y ha sido publicado hace poco. Es una historia que ellos han hecho, y bueno, yo creo que ellos están interesados en El País, y bueno, quizás se den más colaboraciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, en fin, no parece desde luego una prioridad. Yo creo que el día a día
consume mucho a las redacciones, ¿no? El día a día, normalmente, cuando yo estaba en las redacciones, consume casi todo el tiempo y es muy difícil pensar a medio o largo plazo, ¿no? Y yo creo que es necesario. Yo creo que es necesario porque yo soy de la idea de que los medios de comunicación ahora mismo, y vuelvo un poco con la idea esta del orden, ¿no? Los medios de comunicación están dando piezas de puzzle a los lectores. Unos días nos cuentan una cosa sobre una investigación que hay del caso Púnica. Otro día, 2 días después, añaden una cosa más. Una semana está lleno de informaciones en un periódico y en otro sobre el caso Púnica. 2 semanas después no volvemos a oír nada sobre el asunto. Un mes después ocurre otra cosa y uno no sabe nada ya sobre lo que leyó antes, se le ha olvidado y demás. Uno tiene además que leer muchos periódicos para juntar todas las piezas, porque aquí luego los medios, todos, en fin, cada uno tiene su visión, su interpretación, sus enfoques, obviamente, como no podría ser de otra manera, pero es muy raro que se haga el esfuerzo de plasmar toda esa historia en algo que tenga, bueno, básicamente en dar todo el puzzle, es decir, darte el puzzle lo más completo posible y a ser posible con un marco y para que lo pongas ya en la pared de tu casa, ¿no? Obviamente, en las historias que nosotros hemos hecho siempre hay blancos, nos faltan piezas del puzzle, sí, nos faltan piezas del puzzle y esto probablemente nunca se completa, pero al menos uno puede tener un puzzle en el que ve pues, el cielo, el paisaje, que aquí hay unas montañas, uno se hace una idea de qué es lo que está pasando, ¿no? Y nunca hay una pieza que absolutamente lo explique todo, ¿no? Bueno, eso es lo que quería decir sobre el tema del orden, que creo que es importante y que yo echo de menos. Yo creo que antes en los medios se hacía un poco más esta cosa de recapitular, de echarnos un poco hacia atrás y decir, oye, vamos a hacer algo más especial, ¿no? No lo sé, yo al menos tuve la sensación esa cuando estaba en El País. A veces el Confidencial lo hace con otras historias. Bueno, no sé, no sigo yo tampoco todos los medios todo el rato, pero creo que hay intentos, pero no llegan a veces a lo mainstream, ¿no? Al gran formato. O sea, Hollywood fija historias todos los días. Nosotros sabemos más del caso de O.J. Simpson que del caso Púnica. ¿Esto por qué es? Bueno, pues básicamente porque nos llegan estas historias a través de grandes plataformas que todos consumimos, ¿no? ¿Por qué eso no existe al menos en algo que pudiéramos hacer? A lo mejor no surge en España una plataforma como Netflix, pero bueno, obviamente ya cada vez hay más producciones españolas y de calidad para Netflix. Y obviamente ya hay muchos ejemplos, empiezan a contar historias de ETA, empezamos a revisar esa memoria desde muchos ángulos, ¿no? Pero yo creo que ahí hay un material increíble, increíble sobre la historia de este país, que nos explica, que nos ayuda a entender, que nos ayuda a fijar, bueno, pues algunas de las cosas de las que tenemos, en las que tenemos tantos problemas, ¿no? Para buscar cosas en común, ¿no? Y las historias están ahí. En fin, no sé, creo que eso es importante, ¿no? Pero bueno, es una apreciación. Termino sobre lo que hacemos nosotros, ¿no? Nosotros, como decía antes, hacemos una narrativa estacional que bebe solo de hechos reales, o sea que lo que hacemos son documentales sonoros, documentales en audio. Básicamente lo que hacemos es eso. Esto puede ser tomado como una serie periodística, como una serie de investigación. No me gusta mucho el término este de investigación porque creo que lleva a mucha confusión también. ¿Hay investigación en X-Ray? Hay por un tubo. Que haya investigación no quiere decir que hayamos encontrado la pieza que lo explica todo. Eso no, desde luego no lo hemos hecho. Que haya investigación no quiere decir que siempre haya una exclusiva. No, las hay en X-Ray. Bueno, hay alguna cosa exclusiva en X-Ray, hay audios inéditos, hay alguna entrevista que, bueno, había dado, pero nunca se le había escuchado la voz. Siempre, en esto creo que hay una obsesión muchas veces de los medios de comunicación por esa cosa de la exclusiva, cuando creo que una investigación no es solo eso. Una investigación es
es tener un relato con sentido que explique cosas, ¿no? Uno investiga muchas cosas para luego descartar. Y una investigación puede ser exitosa o no. Eso no quiere decir que no se haya investigado, ¿no? Yo, después de hacer 4 podcasts y ya estar en otros, en un quinto y en un sexto, y en todos los que vienen este año, hemos fichado también a gente, vienen periodistas nuevos, va a ser interesante, yo creo, eso se irá viendo poco a poco. Bueno, pues yo creo que nosotros, yo creo que lo que ha cuajado, lo que está funcionando en nuestros podcasts, básicamente es que nos centramos mucho. Hay una grandísima producción, obviamente, hay una manera de contar a través de los audios, de los sonidos. Le ponemos mucho esfuerzo a todo eso, pero lo que hay es un contenido que tiene una estructura, que tiene un guión. Y ese guión nosotros lo hacemos de la misma manera que se hacen los guiones de las series de televisión o de cualquier cosa que intente, como decía antes, generar empatía. Es decir, nosotros, pues, si habéis leído cualquier historia sobre guión o sobre narrativa, en fin, esto está ya en Aristóteles, ¿no? ¿Qué es lo que te hace falta para tener una historia? Un conflicto, ¿no? Un personaje que quiere conseguir algo y algo que impide que ese personaje lo consiga, ¿no? ¿Qué quiere el rey Juan Carlos? Bueno, desde nuestro punto de vista, que es el que después de hacer toda esa investigación, nosotros ofrecíamos esa tesis, que es el rey Juan Carlos lleva toda la vida queriendo escapar de muchas de las cosas que le han tocado vivir, ¿no? Quiere más cosas. Eso, no es solamente eso, pero esa es la fundamental. Y es curioso que finalmente lo que se ha dado, y en esto el timing nos ha dado, de alguna forma ha ayudado a subrayar eso, es precisamente la gran escapada, ¿no? Bueno, no sé. El conflicto es necesario para tener este tipo de historias. Y por eso, y vuelvo con el tema del debate ese que quería plantear antes, eso no es necesario en una historia puramente periodística. Obviamente los periódicos hablan de conflictos, pero no tiene por qué haber un conflicto específico de un personaje, ¿no? No tiene que haber esa intención, y desde luego no tiene que haber estos 5 actos. Es decir, se puede explicar de otra manera, se puede dar una información. Eso es el periodismo puro, ¿no? Nosotros hacemos algo que tiene parte de periodismo, pero que va más allá. Porque cuando nosotros ponemos una banda sonora determinada, estamos diciendo algo con eso. Y eso no lo haríamos a lo mejor en un periódico, ¿no? Cuando estamos subrayando alguna idea con un sonido determinado, eso alguien nos podría decir, bueno, eso se aleja un poco del periodismo, y a mí no me importa reconocerlo. Y sí, y claro, pero es que a lo mejor esto no es solo periodismo, a lo mejor tiene algo de periodismo, pero básicamente esto es historias de no ficción. Ya está. Bueno, pues esto los anglosajones lo tienen muy claro, ¿no? Non-fiction, y ya está. Y nadie se plantea, oh, pero es periodismo, ¿no? Bueno, pues ahí habrá de todo. Está la interpretación, a veces puede estar la opinión. Nosotros intentamos que no lo esté. No queremos que lo esté, ¿no? Porque en el caso del rey, decimos, nuestro punto es precisamente intentar que no esté nuestra visión sobre estas cosas, ¿no? Cuando nos han preguntado muchas veces ¿qué opinión tenemos de esto? Hemos dicho, no, es que nosotros queremos hacer la historia de un ser humano que le pasan estas cosas, ¿no? Pero yo siempre planteo las historias con un comienzo que es un comienzo en el que el comienzo da lugar a una rutina, algo que está establecido, ¿no? Esa rutina, y esa rutina se rompe con lo que los ingleses llaman inciting action, ¿no? Algo que de pronto empieza a mover la rueda, ¿no? de la historia. Y todo eso va llegando a una tensión que llega hasta un clímax, ¿no? Eso es lo que procuramos. A partir de ahí, ¿cuál es el obstáculo que se intenta
superar y finalmente la resolution, ¿no? y la conclusión, ¿no? y el final. Esa es un poco la estructura que nosotros seguimos en todo porque creemos que ya estaba en Aristóteles, es decir, bueno, que así se cuentan las historias. Y los podcasts tienen mucho de volver a contar las historias como las hemos contado toda la vida de Dios, oralmente, pues antes junto al fuego y ahora en la radio, en el coche, en medio de un atasco. Pero tienen esa cosa de contártelo al oído, ¿no? de contártelo para ti. Y por eso yo creo que muchas veces el narrador tiene esta cosa un poco más, más personal, ¿no? Hay muchos narradores que intervienen en la historia, sean o no periodistas, pero cuentan su visión porque están ahí, porque te lo cuentan a ti, pretenden contártelo al oído, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es un poco lo que os quería contar. No sé si me dejo muchas cosas, pero bueno, pues ahora hablamos, ¿no? Ahora hablamos de lo que queráis si me queréis preguntar. Bueno, para eso están las preguntas. Os repito que tenéis la opción de plantearlas. Abajo tenéis un link. Me ha gustado mucho, Álvaro, lo que comentabas del orden de las historias, ¿no? Lo de las piezas del puzzle y el papel didáctico también que se recupera con este tipo con este producto, ¿no? Me recuerda quizá un poco a lo que ya hacían los periódicos, aunque en ese caso eran historias de ficción y recurrieron a grandes novelistas del siglo XVIII y XIX, pero recuerdo un poco a aquellos seriales, ¿no? Sí. En distinto formato, pero era el objetivo de tener recurrencia en la captación de esos clientes, ¿no? Y que tiene mucho que ver probablemente también con el modelo hacia el que están transitando los medios, que es el modelo de suscripciones, ¿no? Y de hecho los podcasts se están utilizando muchos medios, sobre todo en Estados Unidos, están utilizando sus podcasts como anzuelo para tratar de captar a nuevos suscriptores. Antes no sé si ha quedado claro que lo decía sobre todo por España. Es decir, que obviamente en Estados Unidos los medios están muy interesados y ya han dado muestras de ello, ¿no? En España creo que, salvo que yo me equivoque, no están muy interesados en la producción propia de podcast, o al menos todavía no han dado señales de ello, salvo, bueno, yo digo el país porque es que trabajo con ellos en ese, pero bueno, no sé si en otros más hacen alguna cosa en podcast, en formato podcast, pero no sé si están realmente interesados en ello y sobre todo qué modelo van a seguir, pero creo que es un modelo muy interesante para los medios. No porque yo me dedique a esto ahora, sino porque creo que a los medios les hace falta volver a contar esas historias. Y les hace falta ordenar, les hace falta fijar aquello de lo que llevan hablando se han tirado 4 o 5 años hablando sobre un caso. ¿Cómo va a ser que ellos que están ahí, han estado dentro, han hablado con los actores fundamentales, con los principales protagonistas, han conocido detalles que no se han revelado, visiones, análisis, todo eso lo tienen los periodistas de los medios? ¿Cómo puede ser que entonces todas esas claves no te las cuenten de forma ordenada, con los mayores medios posibles, es decir, con efectos, música, es decir, dejándose ahí la piel? ¿Cómo va a ser que eso no interese al público general? ¿Cómo va a ser eso no interesante para alguien que está pagando una suscripción? Yo creo que sí, ¿no? Claro. Uy, hay mucha gente que está ahí. No sé empiezan a plantear preguntas. Hablan del crowdfunding, que probablemente ha sido la única fuente de financiación en los arranques del podcast, ¿no? Sí. El crowdfunding lo ha sido en algunos casos. ¿Empiezo aquí a contestar alguna o...? Vamos a ir respondiendo a las preguntas. ¿Las tienes organizadas, Álvaro? Sí. Buenas tardes, Cristina, ¿no? Me dice, buenas tardes. Mi pregunta es cómo puedes registrar un guión y el audio de un podcast, sobre todo para poder presentarlo a empresas para su posible compra y evitar que te lo rechacen y verlo posteriormente plagiado. ¡Wow!
pues la verdad es que no creo que hayamos nosotros registrado ningún guión. Lo que hemos hecho es publicarlos y ya está. Creo que esto del registro, pues en la misma historia de siempre, ¿no? Pero registrarlo en la sociedad de autores, pero yo no he visto, en fin, obviamente podría ser un caso de plagio, pero hoy en día no sé cómo puedes publicarlo y quedar rastro de todo, no sé, cada vez es más complicado, pero bueno, es una... No me he planteado ese problema, igual debería hacerlo, pero no sé. ¿A qué acuerdo llegasteis vosotros entonces? Porque estás contando lo que puede invertir, pero no en cómo os ha repercutido a vosotros económicamente. Bueno, yo he trabajado para esta productora. Es decir, la productora Storylab es la que ha financiado la producción de X-Ray. Y yo lo que llegué a un acuerdo con ellos para hacerlo, ¿no? Y he llegado a acuerdo para hacer más. Pero Spotify, digamos, bueno, sí, evidentemente ese no es un modelo, vamos, podemos repetirlo obviamente, pero yo creo que era un modelo muy de llegada, muy de aterrizaje, muy de decir, ok, aquí estamos, vamos a volver a hacer podcast, ya hicimos esto hace años, no podemos hacer X-Ray perennemente para esa cantidad, no, obviamente no va a dar más rédito, ¿no? David nos pregunta por las partidas, que es una de las cosas que comentábamos, ¿no? ¿En qué partida se concreta? Bueno, pues así a grandes rasgos. Yo no soy el tío de los números, o sea que yo soy el de echarle horas a escribir y a hablar con gente, pero bueno, así es el diseñador de sonido, el diseño de sonido, eso tiene un coste que es contratar a esa persona o tenerlo ya, como en el caso de Storylab, que tiene obviamente su diseñador de sonido, que es Yago Mendivil, que además es un artista, es increíble las cosas que hace a veces, ¿no? Yo todavía estoy fascinado con algunas cosas. A mí es un proceso que me encanta hablar con él y discutir el montaje, ¿no? Pero sí, es el diseñador de sonido, el trabajo de campo de los periodistas, la escritura del guión, que la podría hacer otro, en este caso la hago yo, pero la podría hacer un guionista, ¿no? Directamente. Y en el caso de derechos de canciones, también hay que pagarlo. Y claro, si como en X-Ray nos hemos puesto a hacer con inteligencia artificial la voz de Franco, ya te digo que el presupuesto se dispara todavía más, ¿no? O sea pero a grandes rasgos son esas las partidas. Hombre, hay una parte que también tiene que ver con el diseño, que sería diseñar la marca, ¿no? Del podcast, la carátula, bueno, el diseño un poco de marca, pensar en la marca, eso es otra parte también, ¿no? ¿Qué dicen aquí? Como Podium Podcast, ¿tiene sentido que esa industria comience a construirse por las radios que tienen ya los medios? Pues a mí el caso de Podium Podcast me parece que estuvieron muy bien al crearlo. Bueno, primero porque yo además trabajé con ellos. Lo que me parece es que tiene que haber más, ¿no? O sea, hay que decir, ellos han creado esa plataforma y hacen podcast, ¿eh? O sea, no digo que no, pero los hacen, pero falta, yo creo, como faltan producciones de largo alcance, ¿no? Producciones de estas de querer contar, de ser muy ambiciosas queriendo contar una historia, ¿no? Esto me da la sensación de que Podium Podcast lo hizo con V, lo hizo con, bueno, lo ha hecho con las que le han funcionado muy bien, que eran Apagón y Guerra 3. Le llamaban Padre, fue otra historia que también le fue muy bien. Y ahí evidentemente hay podcasts magníficos en Podium Podcast, pero creo que todavía no se ha establecido ahí una industria, ¿no? No se ha establecido. Una industria no. Es una plataforma que le viene muy bien a la SER y yo creo que es lógico que la tengan. Entre otras cosas porque ahí es donde se va a ir la gente. O sea, la gente ya no escucha, yo no he vuelto a escuchar la radio en una radio en mi casa, la escucho en el móvil.
¿no? Y además la escucho a demanda. O sea, no me da para escuchar los programas cuando ocurren muchas veces, ¿no? Pero los quiero escuchar luego. Paga el medio una cantidad estipulada, financiación bancaria, luego lo venden. Aquí no te puedo ayudar, David, o sea, no sé cómo funciona todo el tema de la financiación. En el caso del medio, cuando yo trabajo para El País, claro, llegó a un acuerdo con el medio por la producción. Por la producción, es decir, yo te voy a hacer el guión, el diseño, el sonido y tal. Luego no lo he hecho yo, he contratado a alguien para hacerlo, ¿no? Pero digamos, he llegado a un precio completo con el que hacer el podcast y obviamente con el acuerdo de ellos para poder colaborar. He usado a su materia prima, que son sus periodistas, ¿no? ¿Por qué se impone la duración de unos 20 minutos? No sé muy bien por qué, pero sospecho que es por el trayecto. La mayoría de los podcasts se escuchan en el trayecto a algún sitio. Y casi todos tardamos al menos 20 minutos, media hora en llegar al trabajo, ¿no? Más o menos. Y es curioso que tenga que ver con eso, ¿no? Gracias por tu análisis podcast. Yo creo que la mejor edición es audio a la carta. Sí. Todas las de industria para hacerlo rentable. Yo digo que como el Rey es un gran reportaje sonoro, un gran informe radiofónico. Yo creo que había venido a ocupar vacío. Esos genes. Se trabaja igual, sí, yo creo que sí, se trabaja igual. Bueno, trabajamos de una forma bastante... No tenemos, digamos, las presiones a veces que existen en los medios de comunicación. No, ¿por qué? Porque es que vamos un poco por libre. O sea, que decir, pues trabajamos en una productora y por lo que sea en las historias. Y eran dos historias complicadas, pero no hemos recibido ningún tipo de presiones. Bueno, no sé. Cuando yo trabajaba en medios, alguna vez he visto que algo había más problemas, ¿no? Bueno, esto llegaba a más altura. Básicamente creo que la respuesta es, en los medios de comunicación hay muchos jefes, ¿no? Y las historias tienen que pasar por muchos filtros, tal. Aquí, para bien y para mal, estamos nosotros nomás. Entonces, pues todo queda entre Tony, yo y en este caso Eva Lamarca, que obviamente estaba en la historia, y los que hemos hecho la historia, ¿no? Con muchas más cosas, ¿eh? Teníamos un abogado al que le enseñábamos, bueno, como tenían las redacciones, ¿no? Le enseñábamos los guiones, le decíamos, hay algo de esto que pueda ser, que pueda traernos problemas legales, tal. Luego hacíamos caso o no a lo que nos decía, pero lo teníamos, ¿no? En eso hemos tenido lo que tiene Storylab, ¿no? Pregunta María, María te felicita, María Lladró, y luego te pregunta si las nuevas generaciones verán integrado en plataformas como Instagram el audio, los podcasts. Si lo veremos integrado en Instagram. Sí, pon el ejemplo de Instagram. Pero... Pues yo creo que sí. Sí. O sea, si yo fuera Facebook, pues creo que ahora mismo diría, si quiero hacer la guerra de los podcasts, ¿dónde lo hago? ¿Creo una o ya la tengo? Igual es Instagram. Igual es Instagram, sí, ¿qué más da? Sí que es otra cosa que sale del teléfono. O sea, no... Me parecería lógico. Fátima te pregunta por las plataformas con mayor disposición a recibir propuestas para... Yo creo que Amazon tiene... Bueno, Amazon sale ahora, tiene muchas ganas de hacer cosas interesantes, ¿no? De tocar muchos palos también, ¿no? No todo va a ser igual, ¿no? No todo van a ser historias como esta que hemos hecho, ¿no? Pero eso está ahí y Amazon me parece que es una oportunidad para mucha gente. Si yo fuera a hacer una historia, esto no sé si servirá o no, si yo fuera a hacer una historia en la que yo invirtiera bastante dinero, o incluso hablo de yo qué sé, unos ahorros, no lo sé, dinero que es tuyo y lo vas a invertir en hacer esto, trataría de vendérselo a alguien como Amazon, ¿no? A alguien que sabes que te va a pagar por eso. Si yo tuviera una historia, por ejemplo, que yo lo que quiero hacer es un programa,
¿no? Por ejemplo, digo, yo soy muy bueno haciendo entrevistas y además como tengo muchos contactos, voy a hacerme un programa, no consigo presentar el hoy por hoy. Pues voy a hacerme yo un programa, pues lo haría en Spotify a lo mejor. Voy a crear primero la audiencia y luego a ver si... Porque Spotify luego sí que ha llegado a acuerdos con bastante gente, ¿no? Spotify ha comprado Gimlet Media por $200 millones para que le den podcast. Spotify ha llegado a un acuerdo con Joe Rogan, ¿no? O sea, quiere decir que igual en ese caso es más el modelo de fabricar primero la audiencia, crear la audiencia y luego intentar sacarle rentabilidad. Muchos podcasters están creando la audiencia para luego ganar dinero con otra cosa. Hasta con camisetas. Es decir, hago la audiencia, genero la audiencia y luego tengo 100.000, 200.000 seguidores que sé que me van a comprar las camisetas, el merchandising o que van a asistir a un evento que yo hago. Es decir, generada la audiencia, puedes empezar a buscar formas de financiación o formas de ganarte la vida con eso. Y hay otros que están metiendo publicidad. Parecía que la publicidad no entraba en el podcast y ahora ya entra en un montón de sitios, ¿no? O sea que esto se está moviendo a mucha velocidad y yo creo que va a seguir adelante. Sí. En el caso de la publicidad, Álvaro, ¿qué formatos son los más habituales? ¿Es el patrocinio del podcast? ¿O es como en los vídeos, hay un pre-roll, mid-roll, post-roll? ¿Qué tipo de publicidades estás viendo que se estén incorporando a este tipo de contenido? La verdad, no sabría decirte bien porque como las escucho en los podcasts de Estados Unidos, o sea, muchas veces no sé, que si yo escucho la publicidad, a veces la lee el tipo, ¿no? De una publicidad a lo Pepe Castaño, ¿no? Pues Pepe un purito, es decir, pues te meto el eslogan de la marca y ya está. Pero claro, no sé si está financiando todo el programa, si está pagando por un minuto, es decir, como los escucho un poco de una forma un tanto anárquica, no sabría decirte, te puedo decir una tontería, ¿no? Pero lo que sí veo cada vez más es más anuncios, ¿no? ¿Qué nichos? Es increíble el nicho que está existiendo. O sea, si miráis las listas de los podcasts más escuchados, veréis siempre que entre los primeros hay de meditación, de coaching, o sea, esto es increíble. Como todos estos podcasts de tipo de salud mental, personal, de llevar una vida sana, mejor, tal, esto tiene un seguimiento increíble, ¿no? A mí me llama mucho la atención ver eso ahí, ¿no? Pero tienen un seguimiento en todas las listas, ¿no? Digo uno porque es evidente, creo que otro es el nicho periodístico, ese está ahí, yo creo que tiene muy buena acogida. Los podcasts que divulgan, que explican cosas que queremos saber. Y luego, yo, por ejemplo, sigo mucho ahora, ya casi con mentalidad de analista de la cosa, ¿no? A Joe Rogan, ¿no? Me parece que Joe Rogan es un tipo muy curioso, ¿no? O sea, es un cómico que presenta un programa de televisión, o sea, te presenta un podcast que no es de comedia, aunque a veces hay cómicos, pero no están haciendo chistes, están conversando sobre un montón de cosas, que básicamente lo que habla es de MMA, o en muchas de las ocasiones habla del Mixed Martial Arts, ¿no? de boxeo, de deportes, de entrenamiento. Esto es algo porque él es aficionado al jiu-jitsu y todo esto. Habla muchísimo de eso, pero habla con Elon Musk, habla con Rob Love, con Mike Tyson, es decir, habla con una variedad de personajes infinita y habla de cualquier cosa. Entonces, el nicho es esto de hablar de cualquier cosa. Es que hay que tener talento para poder hablar de cualquier cosa, ¿no? Y para poder... Y claro, al final, ¿qué es lo grande que tiene Joe Rogan? Que además ha encontrado un nicho interesante en esa especie en ese Estados Unidos que es libertario, ¿no? Que a lo mejor no es de Trump,
pero no es demócrata, que quiere, no sé, quiere cazar, pero luego está muy preocupado también por la alimentación. Es decir, este tipo de gente que está surgiendo también en Estados Unidos, que también la hay, ¿no? Y él, yo creo que ha encontrado a ese tipo de gente, ¿no? Entrevista a Jordan Peterson, tal, o sea, eso ha encontrado un nicho interesantísimo en Estados Unidos, el podcast de los más escuchados, ¿no? Bueno, en la misma línea es la pregunta de Raúl, que también pregunta por los temas, ¿no? Los temas que despiertan más interés en España. Vamos a ir terminando, Álvaro, porque llevamos 1 hora y tampoco habíamos quedado en 40 minutos y estamos abusando de tu tiempo, aunque desde luego veo que hay un interés bastante importante por parte del público que sigue haciendo preguntas. Vale, no me gustaría dejar ninguna sin contestar, pero bueno, con Venga, todas pues estas que están rápidamente, vamos a responder todas. termina esto y ya, bueno, pues ¿crees que en el mundo del periodismo y las narrativas? Sí, lo creo completamente. ¿Puede dar lugar a plagios de body fake news o está muy controlado? Esto va a pasar seguro. O sea, los plagios de voz pueden ocurrir, pero es que, claro, todas estas cosas, la tecnología siempre trae un accidente y crear el coche supone que nos vamos a estampar la cabeza con él. Además de muchas otras cosas. Entonces, esto va a pasar siempre. Pero las posibilidades son enormes. O sea, ¿le gustaría a Onda Cero tener la voz, estoy diciendo una burrada, pero la voz de Alsina para siempre? Puede crearla y ya con inteligencia artificial cuando Alsina no esté, que espero que sea dentro de muchísimos años, Alsina podría seguir presentando el Hoy por Hoy, o sea, el Hoy por Hoy, perdón, podría seguir presentando su programa, ¿no? ¿Cómo se llama el programa de Alsina? Se me ha olvidado ahora. Bueno, en fin. Es decir, esto podría pasar, ¿no? Es otra cosa de la inteligencia artificial. La monetización. Buenas tardes, es muy interesante su idea de podcast como un medio de reunión. Pero ¿qué posibilidades se encuentra en formato en un ámbito local o sectorial? Probablemente más difícil, pero también está. Es que es una manera de comunicarse, ya está. Es que también creo que es un nicho, no un nicho, sino una manera, es que esto está pasando ya también, las empresas quieren hacer podcast. Si el podcast está ahí, ¿por qué no puedo usarlo? ¿Por qué tengo que gastar en hacer la publicidad al uso, ¿no? Esto que hablamos del storytelling continuo, ¿no? ¿Por qué las empresas, o sea, yo podría ir a Nike y decirle, oiga, me encantan sus zapatillas o me encanta toda esta historia de la maratón que hizo usted con las zapatillas nuevas y tal, y que intentó batir el récord? ¿Por qué no contamos esa historia y me la financia usted? Porque voy a estar hablando de usted, esto es un branding, ¿no? de sus zapatillas, porque usted lo financia y yo la cuento, ¿no? Yo vi hace poco un documental sobre Ford, fantástico, pero era de Ford, todo Ford y cómo funciona, pero estaba contado como una narrativa de documental. Y era un documental fantástico, pero bueno, para mayor gloria de Ford, ¿no? Pero digo, está ahí. Eso va a pasar también. Que hay que irse al crowdfunding. Desgraciadamente sí, es que claro, o que convencer a los medios o probar suerte con el crowdfunding, que me parece una alternativa estupenda, es decir, conseguir financiación, intentar que eso tenga éxito y hacerlo bien. ¿Cuáles son tus puntos de referencia los que te inspiran por su calidad de aporte periodístico? Yo empecé con esto por Serial, a mí me fascinó la manera que estaba contado Serial y siempre lo comento, ¿no? Pero hay otros que me encantan. Me ha gustado mucho este de Wind of Change, ese me ha encantado. Es fascinante cómo está contada esa historia, aunque luego es verdad que es un poco... bueno, te plantea una cosa que luego no resuelve, ¿no? Pero bueno, está ahí, es interesante. Está muy bien contado. Wind of Change me ha gustado mucho La Línea Invisible, el podcast que iba paralelo a la serie sobre ETA, creo que estaba muy bien también. Cuando eres freelance, ¿cómo te lo autoproduces? Pues cuando eres freelance, y yo lo he sido hasta ayer,
ahora estoy en Storylab, pero hasta ayer era freelance, pues es buscar a alguien que te lo financie. Esto no hay otra. Pero se pueden hacer cosas fantásticas desde tu casa con un micrófono. Se pueden hacer cosas fantásticas porque allá además la tecnología lo permite, ¿no? Más de uno, el programa de Alsina. Perdona, Alsina, no recordaba cómo se llamaba tu programa, pero bueno, eso. Pues nada, muchas gracias. Fenomenal. Muchas gracias, Álvaro. Y muchísimas gracias a todos por incorporaros, por participar en este webinar. El mes que viene volveremos con uno nuevo. Os iremos contando. Os mantendremos al día de la programación. Y bueno, Álvaro, un auténtico placer contar contigo. Nada, muchas gracias. Un placer estar con vosotros y nada, hasta pronto. Cuídate. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.